Bienvenidas y bienvenidos a la segunda sesión de formación y desarrollo, elaboración del programa interno de protección civil. Para llevar a cabo nuestra actividad, les recordamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su ambiente al encender sus cámaras. La sesión está siendo grabada, por lo que les pedimos que si tienen algún inconveniente con aparecer en ella, nos indiquen por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. No olviden colocar su nombre completo por medio del chat, ya que de esta forma registramos su asistencia. Las preguntas y dudas las podrán hacer durante la sesión, ya sea por medio del chat o bien activando su micrófono. También les comentamos que tenemos el apoyo de Fernanda Velázquez, intérprete de lengua de señas mexicana. Bienvenidos y bienvenidas. César, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Gracias por darse cita una vez más aquí en esta sesión de formación y desarrollo, donde pues estamos hablando del programa interno de protección civil. Estuvimos revisando en la primera sesión pues un poquito de la ley, un poquito del reglamento de protección civil vigentes aquí en la Ciudad de México. Sí. Vamos a seguir con en este tenor de ideas, ¿verdad? Porque es de vital importancia estar revisando pues todos los ordenamientos legales que nos competen en materia de protección civil para los centros de trabajo en los cuales se encuentran ustedes. Ya le hice llegar a Ruth la información que les vamos a compartir para que en cuanto la tengan, revisen todo lo que estamos aquí proyectando, todo esto que les voy a mostrar. Ya se lo compartí a Ruth para que se los haga llegar a través de correo electrónico y así poder pues ir avanzando, ¿no? en el conocimiento y sobre todo que ustedes no tengan duda, ¿sí? Sobre cuáles son los pasos a seguir para poder implementar su programa interno de protección civil. Ahorita quiero empezar con este tema. Les voy a compartir un poquito sobre la tabla de aranceles que establece la normatividad para el cobro que realizamos los responsables oficiales en protección civil al momento de la elaboración de un programa interno. ¿Cuáles son los factores que influyen en los costos de este programa? Asimismo, hay que hablar sobre no tanto la cuestión económica que ustedes pueden llegar a erogar, sino también los beneficios que esto acarrea, ¿sí? Como lo comentábamos en la sesión anterior, con la normatividad anterior se daba facilidades para que el obligado por sí mismo elaborase el programa interno de protección civil. Lamentablemente no existía ninguna garantía de que ese programa interno estuviera correctamente bien realizado, pero sobre todo que estuviera implementado, ¿sí? Esto es muy importante aclarar este punto. Hay que implementar el programa interno. Eso desde la sesión pasada lo comenté y hago mucho hincapié en eso. Lo que se está buscando no es nada más un trámite, ¿sí? Como anteriormente se manejaba. Tristemente muchas personas lo siguen viendo así. El trámite de protección civil no es un trámite, porque no es nada más un documento que lleva a uno ante la autoridad para que nos firme y nos selle, y ya con eso quiere decir que cumplimos. Recordemos el 2017, ¿no? El sismo. Antes del sismo, pues todo el mundo
hacía, ¿no? Sus programas internos y los simulacros, y cada año el macrosimulacro, y sentíamos que estábamos haciendo las cosas bien, ¿no? La mayor cantidad ya de establecimientos tenían sus programas internos, y todo el mundo sintiendo que hacía bien su trabajo en materia de protección civil. Pero pues, llega el sismo y aprendimos que realmente no estamos haciendo nada bien, absolutamente nada, ¿eh? Intentamos, eso es importante, ¿verdad? Pero todavía nos falta por verdaderamente colgarnos esta camiseta, ¿eh? No se trata nada más de hacer trámites por hacerlos o hacer programas por hacerlos. Y hablemos, sí, de la tristeza, ¿no? Tenemos Colegio Repsamen, tenemos el edificio de Álvaro Obregón, ¿no? Y otros inmuebles más que estaban, que salieron dañados, ¿no? Plazas comerciales, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué pasa con esos programas internos de protección? El colegio Repsamen tenía programa interno, el edificio de Álvaro Obregón también, algunos otros que también salieron afectados tenían programas internos, supervisados por la autoridad, los firmaron, ¿no? Los sellaron. Entonces, ¿qué fue lo que salió mal? Les encargo, por ahí hay un micrófono abierto para que no se avise la llamada, por favor. Al parecer ya, muchísimas gracias. Bien. Entonces, decíamos, estos inmuebles tenían programas internos, revisados y aprobados por la autoridad, ¿no? Elaborados por un tercero acreditado, que era la nomenclatura en ese tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues resulta ser que yo puedo tener mi programa interno, ¿no? Mi carpetita, como le llaman algunos, pero eso no es garantía de que el edificio no se va a caer, de que el sismo no nos va a afectar. ¿Sí lo llevó? No puede haber un incendio, ¿verdad? O sea, no es garantía. Gracias. La garantía, pues, es implementar las acciones, ¿no? Y yo puedo estar capacitando al personal, y puedo tener, no sé, 10 cursos al año si yo quiero. Si tengo la posibilidad de capacitar a mi personal tantas veces al año, pues está muy bien, pero tampoco es garantía, ¿eh? No es garantía de que el personal va a controlar sus emociones, ¿no? También hay que entender algo importante. El programa interno no va sujeto a la estabilidad física del edificio. ¿Por qué? Porque eso le compete a la parte estructural, es decir, a la ingeniería, al director responsable de obra, al corresponsable estructural. Ellos son los que se encargan de verificar que el inmueble tenga, pues, esta estabilidad, ¿no? Entonces, ¿de qué se encarga el que elabora el programa interno? Bueno, de dirigir esas acciones, ¿no? Les encargo esos micrófonos, por favor. Se encarga de coordinarse con aquellos otros especialistas para programar tareas de prevención, ¿sí? Debe de ser un trabajo en conjunto. Entonces, si el especialista en estructuras está afirmando que el edificio está en óptimas condiciones, pues entonces el responsable oficial de protección civil se da la tarea de buscar lugares para poder replegar al personal, ¿sí? O evacuar si es necesario, ¿no? Si no hay una correcta distribución de espacios o no están libres las zonas de menor riesgo internas, bueno, pues entonces dirigir
al personal hacia una zona de menor riesgo, ¿no? De acuerdo a la información que me da el estructurista, ¿sí? Entonces, ahí es donde se da el trabajo en conjunto. Y entonces, aquí viene ya la obligación tanto de la parte directiva de ese establecimiento como del personal trabajador, ¿sí? Les comentaba en la sesión anterior que muchas veces la capacitación es un privilegio solamente de los que están en la brigada. ¿Y qué pasa con todo el personal? ¿Sí? Si nos da tiempo hoy, vemos lo de la norma de capacitación, si no, la siguiente sesión la vamos a estar analizando. ¿Por qué? Porque esto va de la mano, ¿eh? Hay una norma de capacitación donde nos obligan a cumplir unos rubros de capacitación, unas horas específicas como mínimo, para poder decir que el personal está debidamente capacitado, ¿sí? Y entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Pues muchas cosas. Caímos en vicios y hablamos en general. Les digo, privilegiamos la capacitación para únicamente el personal de la brigada y el demás personal, pues no, ¿por qué? Porque no quieren pertenecer a la brigada. Aquí la pregunta es, cuando ocurre un siniestro, ¿solamente le compete al personal de la brigada o le compete a todo el personal? Sí, yo entiendo que una de las funciones de la brigada es alertar, es ayudar a la evacuación o dirigir al personal, ¿sí? Pero esto no quiere decir que vamos a llevar de la mano a cada una de las personas que trabajan en el centro hasta llegar al punto de reunión. Eso quiere decir que cada persona debe de ser autosuficiente como para poder llegar al punto de reunión. Todos en el centro de trabajo deben de conocer el protocolo de repliegue, el protocolo de evacuación, cuál es la ruta, ¿no? de evacuación, cuáles son las salidas de emergencia, ¿sí? Dónde se ubica el punto de reunión. Todo eso lo debe de conocer todo el personal. Y obviamente también debemos de auxiliar para que todo el personal aprenda a controlar las emociones cuando se suscite un siniestro. ¿Y esto cómo se da? Primero, a través de la capacitación. Segundo paso, ya tengo el personal capacitado, entonces ahora sí, vámonos a la práctica de simulacros, ¿sí? Pero si yo hago esta distinción de decir, capacito solo a la brigada de protección civil y al demás personal lo excluyo de estas tareas, ahí estoy cometiendo un error porque estoy generando apatía, ¿sí? Cuando se da el simulacro, pues nadie participa. ¿Por qué? Porque los únicos que se cuelgan la medalla son los brigadistas, ¿no? ¿Y qué pasa con el demás personal? ¿Qué pasa con aquellos que no son brigadistas pero participan y lo hacen responsablemente? Tampoco hay así como un agradecimiento o un reconocimiento, mejor dicho, un reconocimiento a su participación como ciudadano responsable, ¿no? Como compañero de trabajo, ¿sí? Entonces, ese es uno de los puntos en los cuales hemos nosotros fallado, ¿sí? Porque solamente pensamos en capacitar y en formar a los que son brigadistas y cargamos sobre ellos la responsabilidad del comportamiento, de las dudas, de la apatía de todos los demás, cuando deberíamos de unificar esos criterios. Y digo, no todos van a participar en la brigada, no todos tienen la capacidad, pero también podemos ser rotativos, ¿no? Llega el momento donde a lo mejor alguien de la brigada por tiempo, por estrés emocional o por X o Y razón,
ya no quiere participar. Bueno, pues ya sabemos que tenemos más personal y que todos están capacitados, ¿no? ¿Sí? Imagínense, ese es uno de los tantos puntos de los cuales yo creo que hemos tenido, pues sí, errores, ¿no? Ahí podemos encontrar muchas áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, aquí lo que les voy a presentar, pues, es la tabla de los aranceles, para que ustedes tengan en mente cuáles son los criterios que el responsable oficial va a tomar en cuenta para poderles dar un costo, ¿sí? De acuerdo a la tabla A, se tiene que cobrar por metro cuadrado de construcción. Y tenemos medida en construcción desde los 200 metros cuadrados hasta los casi 11,000, ¿no? 10,999. Y tenemos un rango de precios por metro cuadrado. Y en algunos casos sí se dispara mucho el costo. Obviamente, debemos de pensar en ambas partes, ¿eh? Por eso es que esta tabla, pues sí es sugerida, ¿no? Es el cobro máximo que puede realizar el responsable oficial, ¿sí? Ustedes cuando empiecen a cotizar, pueden verificar esta tablita y aquí tengan en mente lo que, pues sí, lo que está, esta información es pública, ¿verdad? Porque está en Gaceta, se publicó en Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Y aquí ustedes analicen, pues bueno, qué les está cobrando y también qué les está ofreciendo. ¿Por qué? Porque resulta que esta tablita, la tabla A, solamente aplica para la elaboración de programa interno, ¿sí? Hay muchas aristas que quedan en el aire, ¿eh? Hay muchas ambigüedades. Uno, la capacitación. La capacitación en esa parte, ¿sí? Cuando lleguemos al punto de capacitación me van a comprender el porqué. Pero resulta que si ustedes quieren que el responsable oficial les apoye en el diseño y la elaboración de un simulacro, ese costo es aparte, ¿sí? Y eso no hay una tabla de aranceles. Ahí cada responsable oficial cobra lo que cree correcto, ¿sí? Repito, porque esta tabla, así lo dice tal cual el acuerdo que se publicó, que es por la elaboración del programa interno de protección civil. Perdón. En ningún momento se contempla los otros rubros que les estoy comentando, ¿verdad? No dice que es por servicio integral, ¿sí? Y digo, es que también hay otros gastos de ejecución para poder llevar a cabo realmente todo el servicio. Entonces, ahorita vamos a hacer unos ejercicios de cálculo, ¿verdad? Entonces, esto es únicamente por la elaboración del programa interno. Pero más abajito, vean, aquí se habla sobre aquellos que son menores de 200 metros cuadrados, ¿no? Igual se va partiendo de 1 a 49, de 50 a 99, de 100 a 199 metros cuadrados de construcción. Y del lado derecho ya nos pone ahí no por metro cuadrado, sino el precio máximo, lo máximo que podemos cobrar, ¿sí?, en este tipo de establecimientos, de acuerdo al metraje, ¿no? Y después viene aquí el cálculo de los 11,000 metros hacia arriba, ya a cualquier medida dice ahí, ¿no? Y lo máximo que se pueden cobrar son 250,000 pesos, ¿no? Obviamente, también aquí lo dice el acuerdo. De hecho, esto es uno
documentos que les voy a hacer llegar, ¿sí? El acuerdo menciona que esto es antes de IVA, ¿sí? Entonces, es esto lo que marca la tabla, más el impuesto al valor agregado, ¿eh? ¿Sí? Ahora, aquí viene otra tablita. La siguiente tabla, que es la tabla B, es la tabla del factor de riesgo, ¿sí? Por actividad. Lejos de factor de riesgo, porque realmente ahorita vamos a ver que no es considerado por el factor de riesgo, yo creo que la hicieron pensando en las posibilidades económicas de cada tipo de establecimiento. Yo no voy de acuerdo con que le llamen factor de riesgo. ¿Por qué? Vamos a analizar cada uno de los rubros. Dice ahí mercantil, cualquier establecimiento mercantil, exceptuando los que expresamente se refieran en el presente acuerdo. El segundo dice afluencia masiva de personas. Luego viene alto riesgo y entre paréntesis dice estaciones de servicio y gaseras. Escuelas de educación básica, entre paréntesis dice excepto instituciones de asistencia privada. Asistencial, ya les corresponde a ustedes, cualquier instalación de una institución de asistencia privada. Luego industrial, dice ahí anexo 1, donde viene en el anexo 1 se marcan todas las actividades industriales. Luego industrial con cualquiera de los contenidos en el listado de sustancias químicas peligrosas. Después viene habitacional. Y por último, inmuebles destinados al servicio público. Y repito, en este rubro, ¿no?, de multiplicación, que dice ahí factor de riesgo por actividad del establecimiento o inmueble. Y repito, yo creo que se fueron más por las posibilidades económicas que por realmente el factor de riesgo, ¿sí? En mi calidad de tercero acreditado, hoy responsable oficial de Protección Civil, he recorrido un montón de inmuebles, tanto particulares, ¿no?, asistenciales, sobre todo públicos, ¿no? Cabe mencionar que soy capacitador por parte del Instituto Politécnico Nacional, adscrito al Centro de Investigación e Innovación Tecnológica, ahí en Azcapotzalco. Ahí en CITEC damos cursos a diferentes dependencias de gobierno. Y muchos inmuebles destinados al servicio público sí deberían ser considerados de alto riesgo. Dice aquí factor de riesgo por actividad. La actividad de las escuelas dicen que no es de riesgo. Yo digo que sí es de riesgo porque hay demasiada afluencia de, sobre todo, niños, ¿no? Aquí no entran mercados públicos. Se podría tomar como afluencia masiva de personas, ¿no? Pero no aparece ahí. Sin embargo, los mercados públicos no se deben de considerar como, aunque son inmuebles destinados al servicio público, no deberían de considerarse así. Son una afluencia masiva de personas, ¿no? O sea, sí todavía se puede mejorar esta tablita, ¿no? Cabe mencionar que el rango de costos se tiene que actualizar y no se ha actualizado. Este acuerdo se publica el 7 de agosto de 2019. ¿Sí? Entonces, se tendría que actualizar. Pero no se ha actualizado, entonces yo sigo aplicando este criterio. Al no estar actualizado, digo, esto ya debería de aumentar un poquito, pero mientras no lo marque alguna norma, ¿no?, físicamente ahí que lo podamos ver, pues, de modo, yo sigo aplicando esto.
para no meternos en problemitas. Entonces, asistencial, ustedes de acuerdo al factor de riesgo que aquí nos maneja, les toca el punto 7. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para que ustedes puedan comprender cómo funciona esta tablita. A ver, alguien que levante la mano y que quiera apoyarnos con el metraje cuadrado de construcción de su establecimiento, bueno, de su centro de trabajo. ¿Quién dice yo? Abran micrófonos sin problema y digan yo. Obviamente que conozcan los metros cuadrados de su centro de trabajo. Anelvis, ¿quieres participar? Tienes tu micrófono activado. Sí, buenos días. Buenos días. Anelvis Bolívar de Fundación FADI. Adelante. Serían 300 metros de 200 de construcción. Ok, 200 metros de construcción. Sería 200 por 0.7, sería. No, primero es 200 por 115. Esta es la primera tabla, la tabla A que me marca cuánto voy a cobrar por metro cuadrado. Ok, serían Entonces, aquí el 23,000. precio son 115 por cada metro cuadrado cuando el inmueble está en un rango de 200 a 299 metros cuadrados de construcción. Ok. Entonces, si yo multiplico 200 por 115, Son 23,000. son 23,000 pesos, exactamente. Recuerda que eso todavía no estamos hablando de la cuestión fiscal. Ahora, Ok. nos vamos a la tabla B. Ajá. En la tabla B me indica que el asistencial, ¿no?, que es el rubro donde entran ustedes, yo lo tengo, el resultado anterior yo lo tengo que multiplicar por este factor de riesgo. Entonces, esos 23,000 pesos yo los tengo que multiplicar por 0.7. Ok. ¿Y cuál es digamos, la diferencia, ¿no?, o el apoyo que se les da a ustedes? 23,000 por... De 23,000. 16,100. Exactamente, da un resultado muy favorable, ¿verdad? De 16,100 pesos. ¿Sí? Okay. Obviamente esto es más el impuesto al valor agregado, es decir, más el IVA. ¿Sí? Ok. Y esto es por la elaboración del programa interno. Ahora, esto es el cobro máximo que yo puedo hacer por la elaboración del programa. ¿Sí? Ok. Ahora, viene aparte lo que les comentaba. Yo tengo que capacitar personal, ¿no? Tengo que llevar a cabo mis simulacros. ¿Sí? Todo eso también, pues, eso va a ser aparte completamente. ¿Vale? ¿Cuánto personal tienes tú? Fijos en la fundación, Sí, somos 13 personas fijas. 13 personas. Ujú. ¿Ahí atiendes gente? Ahorita no estamos atendiendo, todos nuestros programas se están impartiendo de manera virtual. No estamos Ok, atendiendo ahí porque no tenemos el espacio para que cubran la sana distancia a los beneficiarios. ok, perfecto. Sí, 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 no, pues entonces, una vez que ya se regularice todo esto, pues entonces ya se ven los criterios para ver cuánto personal vas a capacitar. ¿Por qué? Aquí hay diferentes criterios. La Secretaría del Trabajo, a través de la norma 002, me indica que yo debo de capacitar al 10% del personal. Nos dice la norma que debe de existir un brigadista por cada 10 trabajadores. Ok. Pero ese es criterio laboral, ¿no? Hay otro tipo de actividades donde ese criterio
tiende a romper. ¿Por qué? Ejemplo, escuelas. Escuelas, yo puedo tener, por ejemplo, como en tu caso, ¿no? 13 trabajadores, pero tengo 150 alumnos, ¿no? Entonces, aquí se rompe ese criterio. ¿Por qué? Porque la actividad es diferente a un centro de trabajo convencional, por así decirlo. Si yo me guío con lo que me establece la Secretaría del Trabajo, trabajadores solamente son 13. Eso quiere decir que ¿cuánto es mi 10%? ¿No? 2 personas, 2 brigadistas. ¿Y qué va a pasar con la cantidad de alumnos que tengo que no son considerados trabajadores? Entonces, aquí hago yo un balance y voy a contemplar a todos los que habitan, ¿sí?, el establecimiento como si fueran trabajadores, ¿no? Y entonces yo puedo sacar ahí una media, ¿no? ¿Sí? Porque si me voy por el 10%, en algunos casos me voy a quedar muy corto. O puedo decir, bueno, mi 10% impacta y me sobrepasa en cuestión de trabajadores. Pues ni modo, voy a tener que capacitar a todos, ¿no? ¿Sí? Como en las casas hogar, ¿no? Hay muchos de ustedes que tienen casas de residencia, ¿no? Ya sea de niños, adultos mayores o de algún grupo vulnerable, ¿sí? Y obviamente la cantidad de personas que ustedes atienden sobrepasa la cantidad de trabajadores, ¿sí? Y entonces no me va a quedar de otra más que capacitar a todo el personal para poder verdaderamente dar ese servicio de asistencia, ¿no?, al personal que está, pues, que tenemos ahí en resguardo, ¿no?, el que estamos atendiendo, ¿sí? Entonces ya son los criterios que sobre la marcha se van a ir dando. Por eso es que tampoco podemos poner un estándar, ¿sí? Por eso lo correcto es que el responsable oficial se haga presente en las instalaciones y vea cómo vamos a poder atender debidamente a cada necesidad, ¿no? Y entonces, pues ya se habla de la cuestión económica, ¿no? ¿Sí? Y que digo, esta tabla pues es sugerida. Yo soy siempre de esta idea, ¿eh? No sé, esperemos que muchos, y sí, hay algunos compañeros que me secundan, y que decimos, bueno, pues quien tenga para pagar, que pague, ¿no? Y quien no pueda, pues ya veremos después. El chiste de esto es verdaderamente ser conscientes de decir, bueno, ¿qué estamos haciendo, no? Y volvemos al tema esencial. Uno de los errores que hemos cometido en materia de protección civil, pues es la comercialización de la protección civil. Yo les puedo decir, sí, yo vivo de la protección civil, ¿no? Yo cobro por lo que sé hacer, ¿sí? Pero también soy consciente de que el conocimiento tiene que fluir y la necesidad de subsistencia, la necesidad de sobrevivencia, ¿no?, es de todos y está por encima de todo. Entonces, creo que también debemos poner un poquito también en nuestra parte para decir, pues vamos a apoyarnos mutuamente, ¿no? Estoy generando un nuevo proyecto para poderles apoyar a ustedes en materia de protección civil. Ya en su momento lo voy a dar a conocer porque quiero seguir colaborando de manera conjunta con la Junta de Asistencia Privada para poder llevar a cabo ese proyecto, y vemos cómo podemos nosotros echarles la mano a todas las IAPs que la verdad es que son una extensión de esos brazos y una extensión enorme, ¿eh?
esos brazos que no le alcanzan al gobierno, ¿sí? Porque todas las instituciones, ya sea IAPs, ya sea asociaciones civiles, bueno, en sí todas las ONGs, ¿no? Las organizaciones no gubernamentales que se dedican a la asistencia, yo así las considero, ¿no? Son extensiones de brazos que la autoridad no alcanza, ¿no? No alcanza a proteger a su población y qué bueno que existe esta parte de asistencial y sobre todo las ganas de querer hacer las cosas, ¿no? Porque eso cuenta mucho, el poder a veces desprenderse hasta del tiempo, ¿no? Ya es, no hablemos de cosas materiales, digo, el tiempo que todos necesitamos, ¿no? Desprenderse un poquito de tiempo para poder auxiliar a alguien más. Eso es muy, muy valioso, ¿sí? Y yo creo que también merece un cierto reconocimiento, no nada más en aplausos, no nada más en palmaditas de hombros, ¿no? Sino también este reconocimiento a través del apoyo mutuo. Esa es mi forma de pensar. No sé si tengan dudas aquí con esta tablita. Sí, tenemos una duda en el chat. Preguntan, ¿quiénes Adelante. están exentos del programa interno de protección civil, aun cuando se establezca esta excepción? ¿Bajo qué criterios y en qué condiciones se debe desarrollar un programa interno? Ok, muy buena pregunta. En estricto sentido, nadie está exento de elaborar un programa interno. La excepción se da en la presentación ante la autoridad. Y lamentablemente, vuelvo a lo mismo, la protección civil está comercializada. ¿Por qué? Porque la protección civil está extraída, ¿no? Únicamente para establecimientos mercantiles, ¿no? Está aplicada directamente para establecimientos mercantiles. Y, por ejemplo, en el caso de ustedes, se les trata como establecimientos mercantiles, ¿no? A excepción de las escuelas, ya hubo una separación de escuelas con establecimientos, pero antes era todo parejo, ¿eh? Hay muchas fundaciones que no comercializan nada, sin embargo tienen que cubrir con estos rubros. ¿Por qué? La ley de gestión integral de riesgos y protección civil está vinculada con la ley de establecimientos mercantiles. El criterio que marca la ley de establecimientos mercantiles es que si sobrepasas los 100 metros cuadrados de construcción o albergas más de 50 personas en el establecimiento, estás obligado a presentar un programa interno de protección civil. Antes de eso no, y ahí viene este criterio de exención, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, ustedes se rigen, ¿no?, por una ley de instituciones de asistencia privada. Y aquí no tenemos esa vinculación de esta ley con la ley de gestión integral de riesgo, ¿no? Eso es lo mismo, esta visión de comercializar y de ganar dinero a través de la protección civil. A mí en lo personal es lo que no me gusta, porque vienen estas dudas, ¿no? ¿Y qué pasa si yo no cumplo con el rubro, ¿no? ¿Qué ley les puede proteger a ustedes, ¿no?, si ustedes no son establecimientos mercantiles? Pero bueno, a falta de una norma, pues tenemos que ocupar la que hay. Entonces el criterio es ese. Pero ¿qué pasa con este tipo de inmuebles donde no alcanzo los criterios para presentar un programa interno? Pues bueno, dice la ley que debo de establecer la capacitación del personal, ¿sí? Debo de llevar a cabo simulacros, debo de contar con señalamientos y extintores, ¿sí? Eso es lo que me establece la norma. Aquí yo hago ahora esta pregunta.
¿Con base a qué hago yo mi capacitación? ¿Sí? La capacitación se debe de impartir de acuerdo a los riesgos previamente identificados. ¿Por qué? Porque yo tengo que enfocarme en las emergencias que más fácil me pueden llegar a afectar, ¿no? Es decir, optimizar esos recursos. Entonces, para poder hacer todo eso, ¿qué necesito? Hacer un análisis de riesgos, ¿no? Y el análisis de riesgos es la tarea más importante del programa interno de protección civil. Entonces, estoy haciendo un programa de protección civil. Que no lo tenga que presentar, que no deba de tener mi carpetita ahí bien bonita en el establecimiento, eso es cuestión diferente. ¿Por qué? Definamos programa. ¿Qué es un programa? ¿Sí? Simplemente son tareas, ¿no?, que se van a ejecutar en un periodo de tiempo. Por eso es que se llama programa, porque vamos a programar esas tareas. ¿Sí? Entonces, yo debo de presentar un plan de trabajo, sea un programa interno o sea simplemente esto que les estoy indicando, ¿no? Un inmueble pequeño, ¿sí?, donde nada más me pide esas cosas la autoridad, pero de todas formas tengo que programar, ¿sí? Tengo que empezar desde un punto cero y llegar a una conclusión, ¿no? Entonces, si no me pongo metas, entonces de nada sirve lo que estoy haciendo. Y al ponerme yo ciertas metas, estoy programando. Entonces, en estricto sentido, todos hacemos programas de protección civil, ¿no? La exención, repito, es simplemente la presentación de toda esta evidencia ante la autoridad. Porque no es otra cosa más que evidencia de que estamos haciendo las cosas, ¿sí? ¿Qué me pide la autoridad que presente? Pues mi análisis de riesgos, ¿no? Tengo que presentar el plan de reducción de riesgos, obviamente con base en los resultados del análisis de riesgos. Después el plan de contingencias, que es la puesta en marcha, o es decir, cómo voy a atender cada una de las emergencias que se susciten con base en el análisis de riesgos. Y posteriormente el plan de continuidad de operaciones. ¿Qué es el plan de continuidad de operaciones? Simplemente las tareas que tengo que realizar para no dejar de trabajar, ¿no? Para que la instalación siga siendo habitada, ¿sí?, siga produciendo, ¿no?, siga atendiendo personal. De eso se trata. Entonces, yo ya tengo esas metas, bueno, pues voy a programar esas tareas, ¿no? Por eso fue que también se le hizo el cambio de vigencia, ¿sí? Los programas internos tienen una vigencia de 2 años. Ahora, ¿eso qué significa? Los 2 años, ¿qué significa? ¿Sí? Antes era, cuando duraba 1 año, antes era de bien bonito porque llegaban muchos terceros acreditados, entregaban el programa interno ya con su documento firmado y sellado por la alcaldía y ahí nos vemos hasta el próximo año, ¿no? Y no me acuerdo de ti hasta el próximo año, ¿sí? Ahorita lo que está haciendo la autoridad es, pues también, obligarnos a nosotros a ser profesionales, ¿no? Y no olvidarnos de nuestros clientes, tristemente así dice, la mayoría lo dice, yo pienso que son asesorados, ¿no? No olvidarnos de nuestros asesorados durante estos 2 años, ¿no? En estos 2 años debemos de implementar y evaluar ese programa interno, ¿sí? Lamentablemente no hay una metodología de evaluación. ¿Por qué? Porque todavía no aprendemos realmente cómo aplicar ese programa interno, ¿no? Y tristemente, la mejor forma de evaluar los programas internos
son con emergencias reales, ¿verdad? Por eso digo tristemente, porque quisiéramos pues no tener que someter a ese tipo de evaluaciones nuestros programas, ¿no? Entonces, en esos 2 años tenemos que implementar este programa. Y así sea yo un inmueble pequeño donde yo no tuve que presentar o estoy exento de presentar ese programa ante la autoridad, es decir, no lo subo a plataforma, pero me dice la autoridad que tengo que capacitar personal, evaluar, realizar simulacros, extintores, señalamientos, ¿no? Cuando hablamos de esta parte de extintores, señalamientos, impacta también tener botiquín, detectores de humo, es decir, todas las medidas de seguridad. ¿Qué pasa con la capacitación en estos pequeños sitios? Resulta que yo puedo tener, no sé, se me viene a la mente una oficina. Les comento el caso particular de nosotros como empresa, ¿no? En este momento somos 4 personas solamente. Debido a la pandemia, pues también tuvimos que hacer algunos ajustes. Trabajamos de forma híbrida. Algunos días en casa, algunos días en oficina. Tratamos de hacer guardias. Yo soy de los que menos va a la oficina. Pero bueno, imaginemos que estamos los 4 en la oficina, pues es una oficina muy, muy pequeña, donde como nosotros otorgamos servicios, no recibimos muchos clientes. Entonces no estamos obligados a la presentación de programa interno, ¿no? Pero pues sí tengo que tener mis extintores, ¿no? De acuerdo al análisis de riesgo que se hizo. Debo de contar con 2 extintores, mis señalamientos, detectores de humo, un botiquín y el personal capacitado, ¿no? Somos 4 personas, pues los 4 estamos capacitados, ¿sí? Y entonces, cada cuando hacemos simulacros, ¿no? Pues también los tenemos que programar, ¿sí? La autoridad nos hizo un cambio en la normativa de simulacros. Anteriormente nos obligaba a llevar a cabo 3 simulacros, por lo menos, ¿verdad? 3 simulacros al año, ¿sí? Y ahorita en la ley dice que estamos obligados, en el reglamento de la ley dice que estamos obligados a participar en todos aquellos simulacros que la autoridad convoque, ¿sí? Es decir, nos da carta abierta para llevar a cabo los simulacros que nosotros, pues, nos ideemos, ¿no? ¿Sí? Si yo quiero llevar a cabo un simulacro al año, lo puedo llevar a cabo. Si yo quiero llevar 3 o 4, también, ¿sí? Entonces la autoridad ahí se pone flexible en esta parte, ¿sí? Yo sigo con la idea de que hay que llevar el mismo criterio, ¿no? Por lo menos 3 al año. Y pues participar en los que nos convoca la autoridad. De entrada el 19 de septiembre ya sabemos que es de cajón que vamos a participar todos. Y es como que el cierre de ciclo, ¿no? Por eso yo digo, bueno, vamos a prepararnos desde antes, ¿no? Entonces, así seamos 4 personas, pues hay que programar estas tareas, ¿no? Y lo mismo, hay que hacer nuestra reunión de evaluación posterior al simulacro y encontrar las áreas de oportunidad. Entonces, estamos programando tareas, ¿sí? No estamos exentos de hacer este análisis de riesgos, aunque repito, la exención viene en la presentación de la evidencia de lo que estamos haciendo. Bien, ¿algún otro comentario? No sé si se despejaron las dudas o se generaron más. Bien, creo que no. Muchísimas gracias. Bien, ahorita les voy a compartir. Ya se ve la pantalla, ¿verdad? Ya. Ok. Estos son los términos de referencia para la evaluación de programas internos de protección civil para establecimientos. Repito, esto es
pues casi para todos, ¿verdad? Aunque no somos establecimientos mercantiles, pero no hay otros términos de referencia en los cuales podamos nosotros apoyarnos. Sí lo hay para escuelas. No cambia mucho, ¿eh? Simplemente el modo de decir las cosas es lo que cambia. Pero la estructura, pues, es prácticamente la misma. Los términos de referencia es, digamos que el modelo a seguir para la elaboración de este programa interno. Es decir, qué estructura debe de llevar el documento, ¿sí? Ya de ahí viene la parte del diseño de cada responsable oficial, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos de entrada, pues el contenido, ¿no? El índice, por así decirlo, de el documento, ¿no? Debe de llevar un marco jurídico siempre. ¿Cuáles son las leyes, reglamentos y normas oficiales mexicanas que nos van a impactar, ¿sí? De acuerdo al rubro donde estamos, ¿no? De acuerdo al rubro donde nos desempeñamos. Ese es el marco jurídico que debe de estar aquí establecido, ¿sí? Tenemos el responsable tiene que hacer este trabajo de investigación normativa para saber cuáles son las normas que le impactan a cada uno de los obligados, ¿no? No es lo mismo, por eso también se parte de la cuestión de los términos de referencia. No es lo mismo hablar de escuelas que hablar de una gasera, ¿no? Ya también hay términos de referencia para mercados públicos y para edificios públicos también, ¿no? ¿Por qué? Porque es completamente diferente la percepción, ¿no? Pero no tanto de forma, ¿no? Los términos de referencia pueden ser los mismos para todos, ¿no? La cuestión de fondo es donde sí debemos de hacer un poquito más de énfasis, ¿no? Y el marco jurídico desde ahí debe de estar previamente bien establecido, ¿no? Luego vienen, pues sí, las definiciones para poder comprender todo lo que se plantea dentro del documento. El campo de aplicación, donde se va a aplicar ese programa interno de protección civil, ¿sí? Obviamente, el alcance. Fíjense, ese es algo que en los términos de referencia anteriores sí venían como un rubro específico. Ahorita ya nos lo quitaron, pero debe de aparecer aquí, el campo de aplicación. ¿Cuál es el alcance de ese programa interno? ¿Sí? ¿Hasta dónde está obligado tanto el responsable de ese inmueble como la brigada de protección civil a atender la emergencia? ¿Sí? Cada emergencia va a tener su alcance, un alcance de control, porque en algún momento pues tengo que pasar la batuta, ¿no? Para que otro cuerpo de emergencias o ya una institución se haga cargo del evento, ¿no? El objetivo general. Aquí sí es una tarea que les voy a dejar permanente. Vean bien cuál es el objetivo general de su programa interno de protección civil, ¿sí? ¿Cuál creen ustedes que debe de ser un objetivo general? Pues de entrada, poder atender cualquier emergencia, pero no nada más ahí. El objetivo general debería ser, pues, tratar de mitigar todos los impactos, ¿no? del riesgo. Porque igual y no podemos nosotros eliminar el riesgo, o el riesgo a lo mejor no lo podemos reducir, ¿sí? Muchos factores, hasta cuestiones económicas, ¿no? Cuestiones económicas. Porque yo les puedo decir, no, pues necesitamos una escalera de emergencia, sí, pero las condiciones del edificio no está como para poder colocar una escalera de emergencia como lo establece la norma.
No podemos entonces minimizar ese riesgo. Pero igual y con unos buenos ejercicios de evacuación, distribución de espacios, podemos mitigar el impacto de la emergencia, ¿no? Después vienen los objetivos específicos, que ya hablamos dentro del mismo ejemplo que les pongo. Ya vienen aquí los objetivos específicos, que es decir, en algún momento mejorar el procedimiento de evacuación, ¿no? Cambiar la distribución de espacios, mejorar las condiciones de la ruta de evacuación, ¿no? Y después viene pues el contenido general, la descripción general pues, de la empresa, de la institución, del establecimiento, del inmueble, como quieran llamarle, dónde se encuentra, la descripción rápida, ¿sí? ¿Cuántos metros cuadrados de construcción? ¿Cuál es su tipo de cimentación? ¿Qué tipo de instalaciones tiene? ¿No? Después viene la parte de la población, cuánto personal trabajador tenemos, si tenemos personas con discapacidad, qué tipo de discapacidad, ¿verdad? Tiene cada persona, si atendemos población vulnerable, todo eso tiene que ir en esta parte de población. Después viene pues ya el verdadero trabajo. Análisis de riesgos, ¿sí? Porque esto simplemente lo de arriba, pues es nosotros como responsables oficiales plasmamos lo que el obligado nos dice, ¿no? ¿Sí? A esto me dedico, estas son las condiciones de esto, y obviamente de acuerdo al levantamiento, ¿no? que yo haga, pues es lo que voy a plasmar ahí. Y después viene el trabajo que yo realizo, que es el análisis de riesgos, ¿no? Hago una evaluación rápida, ¿mediante qué metodología? Esto es importante, ¿sí? Tengo que ocupar metodologías y tienen que estar plasmadas en el documento. ¿Qué metodología ocupé? Así nada más ponga yo el resultado de mi análisis, yo tengo que indicar cuáles fueron las metodologías que yo ocupé para poder realizar ese análisis de riesgos, ¿sí? Y ojo, también es importante, si ustedes llegan a tener esas dudas, porque en el análisis de riesgos vienen ahí plasmados, ¿no? Resultados. Riesgo bajo o medio para incendios, ¿no? Si ustedes tienen esa duda, pues díganle al responsable oficial, oye, ¿me puedes explicar por qué salió aquí esta clasificación de riesgo? ¿No? Y pues obviamente el responsable oficial pues tiene también la obligación de decirle, mira, pues es que se hizo este análisis, ¿no? Luego viene determinación de las operaciones críticas. Aquí tenemos mucho conflicto. ¿Por qué? Porque esto lo hacemos con ayuda de ustedes. Porque ustedes son los que deben de conocer sus operaciones críticas. Y es muy curioso que hay mucha gente que tiene años con su negocio o dedicándose a eso, ¿no? Tiene años trabajando en esa empresa y no conoce cuáles son las operaciones críticas, ¿sí? Y pensamos, o se confunde, ¿no? El término de operación crítica con operación de riesgo, ¿no? ¿Sí? Y hay quienes nos dicen, no, pues es que aquí no tenemos operaciones críticas, porque nadie está en contacto con materiales peligrosos o nadie trabaja en altura, no. Eso no es una operación crítica, esa es una operación riesgosa, ¿sí? La operación crítica, ¿a qué se refiere? Es aquella que es necesaria, ¿sí?, para el sostenimiento del establecimiento, de la institución, ¿sí? ¿De qué viven ustedes? ¿No? ¿Cuál es su actividad esencial? Esa es una operación. O todas aquellas operaciones
de las cuales emana esa actividad esencial. Esa es una operación crítica. ¿Sí? Por ahí hay un micrófono encendido, por favor. Gracias. Ejemplo, en una escuela. ¿Cuál será una operación crítica de una escuela? A ver, ¿quién me puede apoyar? Yo sé que por aquí hay escuelas. Ahí a pues que son escuelas. Alguien que me quiera apoyar, ya sea a través del chat o si quieren pueden prender el micrófono para participar. La atención a menores, dice Roberto Cariño. Sí, pero ¿de qué manera? ¿No? Porque, por ejemplo, la atención educativa, híjole, es que se parten muchos. La atención a los menores en una escuela. Pero podríamos ser, no sé, la evaluación del conocimiento, ¿no? Estamos ya por terminar un ciclo escolar, ¿sí? Y digamos que viene el objetivo final, ¿no? Viene por cumplir. Es decir, ya que todos los alumnos pasen de grado, ¿no? Entonces, la evaluación final es una operación crítica, ¿no? Pero de ahí vamos a ver qué más necesito para que esta operación crítica se dé, ¿no? ¿Sí? Entonces, como tal, la evaluación final es una operación crítica. ¿Cuántos alumnos voy a evaluar? ¿De dónde vinieron esos alumnos? ¿No? Resulta que aquí ya vienen otro tipo de operaciones críticas. Yo necesito inscribir alumnos para poder tener alumnos que en algún momento voy a evaluar, ¿cierto? Entonces, la parte de la inscripción es una operación crítica, ¿no? Pero si nos vamos un poquito más atrás, yo puedo poner una escuela. Y eso no me va a garantizar que inmediatamente voy a tener filas de niños ahí tratando de inscribirse, ¿verdad? También tengo que hacerme un poquito de promoción, ¿no? Y esa promoción, esa publicidad que yo realizo, ¿sí? También es una operación crítica. Y ahí viene otro asunto. Estamos también acostumbrados a que la publicidad es solamente para vender, ¿no? Es decir, para actividades lucrativas. Y es cosa errónea, ¿sí? No por el hecho de que nosotros vendamos quiere decir que estamos lucrando, ¿no? Vendemos imagen, todos los días vendemos imagen. Desde el momento en el que yo salgo de mi casa, ¿no? Ya salgo bien bañadito, bien arregladito, estoy vendiendo imagen. No estoy lucrando con la imagen, pero sí la estoy vendiendo, ¿no? Entonces, tengo que vender lo que estoy haciendo en mi institución. Entonces, eso también es una operación crítica, ¿no? Ya cuando analizamos todo esto, y hay un curso específico para eso, sobre todo es parte de la administración de negocios, administración de empresas y demás. Ahí es donde aprendemos a identificar las operaciones críticas. Entonces, sí es importante que ustedes vayan definiendo, ¿sí? Nos ha costado, repito, nos ha costado mucho trabajo. Hay muchas empresas que sí tienen hasta sus matrices de riesgos, ¿no? De las operaciones críticas, ¿sí? Nos comenta Roberto, en nuestro caso sería cuando tenemos visita de algún donante. Sí, también. ¿De dónde obtienes los recursos, no? ¿Sí? La obtención de recursos es una operación crítica. ¿Por qué? Porque de eso depende la operación de toda la institución, ¿no? Entonces, hay dentro de las operaciones críticas, hay actividades, o mejor dicho, es que se deberían de denominar actividades críticas. ¿Por qué? Porque hay actividades de soporte, hay actividades operativas, ¿no?
Si hablamos de operaciones operativas, estamos redundando. Entonces son actividades operativas, actividades de soporte, ¿no? Por ejemplo, esta parte de los donantes se consideran actividades críticas, pero son actividades de soporte, ¿sí? Porque es lo que nos está dando el soporte para poder llevar a cabo las operaciones o las actividades críticas, ¿no? Las actividades operativas, ¿sí? Pero también hay actividades estratégicas, ¿no? Estratégicas como es el caso de la publicidad, ¿no? La publicidad es una actividad estratégica. La vinculación con otras instituciones es una actividad estratégica, ¿sí? Entonces, hay que, sí les recomiendo esto, que se metan un poquito más a administración para poder identificar, que aprendan ustedes a identificar sus actividades críticas. ¿Por qué? ¿Cuál es el beneficio de esto? Más adelante, ahorita me regreso, ¿eh? Más adelante se habla del plan de continuidad de operaciones, ¿sí? Y dentro del plan de continuidad de operaciones, ahí hacemos énfasis en estas actividades críticas, ¿sí? Para saber cuál es nuestro soporte y garantizar esa continuidad operacional. Es decir, imaginemos otro escenario como el del 2017. Todo se colapsa, toda la Ciudad de México se colapsó por el sismo, debido a que todo el mundo quería llegar a sus casas, a ver cómo estaban sus familias, ¿no? Se colapsan vías de comunicación, transporte público, vialidades, no había sistemas de telefonía, no había electricidad, ¿sí? El desabasto se desequilibra, perdón, el abasto se desequilibra. No hay desabasto, pero sí hay un desequilibrio. ¿Por qué? Las compras de pánico, ¿sí? ¿Qué pasa con aquellos que tienen residencias? Todos se van a sus casas. ¿Quién se queda de guardia? ¿No? Viene esta parte de, por eso nos sirven las actividades críticas. Para saber cómo vamos a garantizar la continuidad de operación, tomando en consideración que todos somos seres humanos y que a lo mejor yo no estoy viviendo en la residencia, yo trabajo en la residencia, pero mi familia está hasta el otro lado de la ciudad, ¿sí? ¿Cuál va a ser el mecanismo para que todo el personal tenga la certeza de su seguridad familiar, ¿sí? Pero no me dejen botado el trabajo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el mecanismo para llegar a activar otra vez la operación del lugar, ¿no? Los que tienen escuelas, pues ya saben que van a tener que sacar a todos los niños y van a tener que esperar las instrucciones de la Autoridad Educativa Federal para determinar si seguimos operando o no, ¿sí? Aún así hay que contemplar el plan de continuidad. ¿Por qué? Porque ¿qué viene a partir de ahí? ¿Sí? ¿Qué nos va a pedir la autoridad? Hay que estar atentos porque, ok, se van los niños a sus casas. Ahorita con lo de la pandemia aprendimos algo muy bonito que aunque no está bien definido todavía, pero es algo que debimos de haber aplicado con el sismo de 2017. Entiendo que se tiene que velar por la seguridad estructural de los edificios educativos. Mandan a todos los niños a sus casas y no existía el mecanismo de continuidad operacional en todo el sistema educativo nacional. En la Ciudad de México, parte del Estado de México, mandan a todos los niños a sus casas,
Se suspenden clases hasta nuevo aviso, ¿sí? Error, debieron de haber suspendido actividades presenciales. Y todos los niños llegan a sus casas a hacer ¿qué? Ni siquiera hubo tiempo de que les dejaran tarea. A hacer nada, ¿eh? Vacaciones adelantadas. Pero los niños no se van a jugar. De entrada, pues van con el estrés de lo que pasó, ¿no? ¿Sí? Y en casa, híjole, a todos, a la gran mayoría de los mexicanos les llamó el morbo del Repsamen. Y todo el mundo quedado ahí postrado viendo la televisión, sin importar si estaban sus niños ahí al lado, ¿eh? Todo el tiempo viendo y ¿qué pasa con los niños? Se identifican con los que quedaron ahí, porque la noticia es amarillista, ¿sí? Se habla de cuerpos, se habla de tantos ya rescatados y tantos, y todos son niños. Y después, aquella niña que no podían sacar y nunca salió. Sin entrar en debates políticos, ¿verdad? Pero bueno. Todo eso lo están percibiendo los niños y obviamente se les va generando este temor, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una ambigüedad, no saben qué es lo que va a pasar. Muchos de estos niños se identifican con los que quedaron ahí aplastados, ¿no? Y de repente ya regresamos a las clases y los niños ya no quieren ir a la escuela, ¿sí? Los niños llegan al salón de clases y todos, en serio, hubo muchos casos donde el grupo de 20 niños estaban todos queriendo sentarse cerca de la puerta, ¿no? Por si volvía a temblar, salir corriendo, ser los primeros en salir. Nadie quería estar hasta el último rincón, ¿sí? ¿Por qué? Pues obviamente todo esto es estrés postraumático. Después de que vivieron el movimiento, después de ver, hubo muchas zonas, a mí me tocó estar ahí en muy cerca de la Colonia del Valle, ahí en la Colonia Moderna estuve. Muchos edificios ahí salieron dañados, se cayeron marquesinas, había polvo por varios lados, salía gente corriendo, ¿no? Toda llena de polvo y los niños estuvieron viendo eso porque hubo un edificio ahí en el eje 4 que sí sufrió muchos daños y enfrente hay una escuela. Tuvieron que sacar completamente a los niños y llevarlos a un parque que está ahí cerca, ¿no? Entonces los niños mientras van caminando, pues ven gente corriendo, gente llorando, gente llena de polvo, caras de susto por todos lados. Todo eso lo están viendo los niños, ¿no? Y de repente los mandan a sus casas y de repente siguen viendo todo esto que les estoy comentando. Entonces, ahí no estamos garantizando la continuidad de operaciones, ¿no? No teníamos este tipo de medios como los tenemos ahorita, como estamos platicando en este momento. Ahorita ya se tiene, y repito, estamos adecuando todavía porque no son plataformas educativas, son plataformas de conferencia. Pero bueno, ya se están adaptando, ¿no? Y nos estamos adaptando a este tipo de actividades. Si vuelve a suceder un escenario como 2017, ya tenemos herramientas como para poder decir, sacamos del estrés emocional a nuestros niños, ¿no? Y continuamos con la operatividad, ¿no? De todo el sistema educativo, ¿sí? Entonces, de eso se trata, analizar este tipo de actividades críticas para poder beneficiar a nuestros usuarios, ¿no? En este caso son los alumnos, en el caso de las escuelas. En el caso de las oficinas, pues igual. Otro de nuestros compañeros estuvo dando un curso para un edificio de la SEP, precisamente, ahí en Fray Servando, ¿no? Y nuestro equipo se tuvo que quedar resguardado ahí porque el edificio lo tenían que revisar.
y nos tardaron como 2 o 3 semanas en regresarnos el equipo de capacitación porque se tuvo que quedar resguardado hasta que llegara la parte de ingeniería. Y como es gobierno, pues ya saben que el sistema burocrático es muy lento. Sin embargo, teníamos nosotros que seguir trabajando. Obviamente no suspendimos las tareas de capacitación y nos dedicamos a atender y revisar cada uno de los inmuebles, ¿no? Más aparte, pues ayudar a la autoridad, ¿no? que nos solicitó el apoyo para llevar víveres, para revisar inmuebles. Y no era el hecho de ir a revisar un edificio porque ya había llegado la parte estructural. No todos los responsables oficiales nos dedicamos a este rollo de estructuras. Yo, por ejemplo, soy licenciado en Derecho. Pero el simple hecho de llegar con un uniforme de protección civil y escuchar a la gente, con eso es más que suficiente, ¿eh? ¿Sí? Y no necesitas llegar a rescatar, y no necesitas llegar a meterte a los escombros. Simplemente escuchas a la persona. ¿Sí? Hay muchas personas, en serio, que se espantaban por una grieta que tenían en su casa, una pequeña grieta. Y personas pues ya de edad avanzada, y que muy espantadas, porque pues ven lo que se menciona en la tele, repito, todo esto de los medios de comunicación amarillistas, y pues resulta que los de protección civil de las diferentes delegaciones, hoy alcaldía, les decían, no, es que si quieren que revisemos, tienen que solicitarlo por escrito y demás, o sea, no hay daño aparente en el edificio, pues no hay daño adentro, pero las personas no las puedes tener contentas. Entonces nos tocó, nos veían en la calle, oye, ¿puedes revisar mi casa? Fíjate que yo veo unas grietas. Ok, vamos, no nos cuesta nada, ya subíamos. No, mire, es que eso simplemente es el acabado, no pasa nada, el edificio está bien, ya, que te quita 10, 15 minutos, pues ya con eso estás ayudando gente, ¿no? Pero bueno, regresando a la continuidad operacional. Separan cadenas de suministros, ¿no? En tanto se resuelve el problema de vías de comunicación, ¿sí? Hay que entender que nuestros proveedores también deben de tener la certeza de que sus instalaciones están en óptimas condiciones para poder proveernos, ¿no? de los insumos que necesitemos para poder llevar a cabo nuestras actividades, ¿no? Ahora con pandemia se vio muy afectada esta continuidad de operaciones de muchas instituciones, de muchas empresas. ¿Por qué? Por la cadena de suministros, ¿sí? Yo les puedo decir que nosotros fuimos de los que salimos afectados, no como para parar al 100% las operaciones, ¿eh? Pero, por ejemplo, teníamos nosotros que entregar programas. Nosotros los croquis los entregamos en papel doble carta, ¿sí? Para que se vea un poquito más formal, y sobre todo que esté un poquito más amplio el croquis, ¿no? Y se puede apreciar mejor. Pues resulta que en varias de estas tiendas donde venden equipo de oficina, pues no tenían el papel doble carta, ¿no? Obviamente sus proveedores de estas tiendas no les surtieron por la cuestión pandémica y pues nosotros también nos vimos afectados, ¿eh? Las tintas de impresora, igual padecimos. ¿Por qué? Porque no llegaba el suministro por la cuestión pandémica, ¿sí? Entonces optamos mejor por solicitar las compras en línea y tardaban en llegar. Entonces sí se vio afectada esta continuidad de operaciones por la cadena de suministros, ¿sí? Entonces regresemos. En el plan de reducción de riesgos, aquí ya vienen un poquito de tareas más específicas. Viene aquí el comité con su respectiva
acta de constitución del Comité Interno de Protección Civil. Recuerden que es el documento que firman todos los brigadistas. Las funciones de todas las brigadas. Integración y capacitación de las brigadas de protección civil. ¿Sí? Aquí se establece pues, cuál es la metodología para capacitar. ¿Sí? Más adelante viene el calendario de capacitación. Aquí simplemente se establece, ¿no? Bajo qué criterios se capacita el personal, equipo y prevención de combate de incendio, sistema de detección de alarmas contra incendio. Aquí hablamos de el equipo de protección personal, si tenemos hidrantes y extintores, y aquí si hay los detectores de humo, detectores de fuego, detectores de gas si es necesario, las alarmas, sistemas fijos contra incendio también, retardantes de fuego, si somos sujetos a esto. ¿Quiénes son sujetos al retardante de fuego? Pues aquellos que tienen duelas, que tienen paredes con madera, que tienen alfombras. Hay que aplicarle su retardante de fuego. La señalización, aquí pues obviamente hay que, va de la mano ya sea con un croquis o con fotos, ¿no? Yo les pongo fotos porque más adelante pongo todos los croquis. Fotografías de que estamos cumpliendo con la señalización de conformidad con la norma. Las rutas de evacuación, igual con evidencia fotográfica de que están en óptimas condiciones esas rutas de evacuación. Iluminación de emergencia, que es importante, ya sea a través de una planta, hay instalaciones que tienen planta de emergencia, y hay instalaciones que, pues bueno, tienen las lamparitas esas que van conectadas a la luz, son lámparas LED, y en cuanto hay un corte del suministro eléctrico, se prenden esas lamparitas con la finalidad de ir marcando cuál es la ruta de evacuación. Aquí en primeros auxilios, pues hablamos del botiquín. Hay un listado que viene en este documento que también se los hago llegar, ¿no? Donde viene el listado que debe de contener el botiquín. Es bastante extenso el listado. Tengan en mente que se van a gastar entre 3 a 5 mil pesos en un botiquín, ¿sí? Y obviamente les va a servir para cualquier tipo de eventualidad. Y una vez que, esperamos no lo ocupen, pero si lo llegan a ocupar, pues hay que estar reponiendo constantemente ese equipo, ¿no? Después viene, repito, la parte de capacitación, que es decir, la calendarización de los cursos. Hay que plasmarlo aquí. La calendarización de los simulacros también nos pide el programa interno. Luego viene la alerta sísmica, que es importante, ¿sí? Que adquieran ustedes los radioreceptores, sobre todo para los que tienen residencias, los que son escuelas, ¿sí? Los que son oficinas y que ocupan o que rentan el espacio y comparten con otras empresas o instituciones, ahí es obligación de la administración del edificio dotar pues del sistema de alertamiento a todos los inquilinos, ¿no? Pero los que son, repito, los que son tienen residencias, escuelas y demás, sí necesitan forzosamente tener su sistema de alertamiento sísmico. Hay una norma también para eso. También se las comparto. Materiales peligrosos, si es que ocupan, si no, simplemente ahí se pone que no. Después viene pues la infraestructura física, una pequeña evaluación, si cumple o no cumple con el requisito normativo. ¿Sí? Igual con la instalación eléctrica, si cumple o no cumple con el requisito normativo. Instalación de gas LP o natural, según sea el caso. Y luego aquí tenemos que hablar un poquito del programa anual de mantenimiento de equipo de prevención y combate de incendios. Y aquí, también rompemos un poquito paradigmas porque nos hemos acostumbrado también a que el programa de mantenimiento simplemente es, si los recargué el año pasado, en el mes de agosto, me toca este año en agosto y nada más. Y eso es lo que entendemos
por mantenimiento al equipo contra incendios, ¿no? Es decir, extintores. Y lo mismo con los hidrantes. Revisión igual en agosto del año pasado, de las mangueras y de las bombas, ¿no? Me toca hasta el siguiente agosto. No. Todo el año hay que estar revisando que los extintores no pierdan presión, que no estén fuera de su lugar, que estén limpios, ¿no? Si están polveados, pues bueno, darles una limpiadita, ¿sí? Que se vean bien, que se vean que sirve el aparatito, ¿sí? Recuerden, una de las recomendaciones, sobre todo en este tiempo de humedad, es darle vuelta, ¿no? Al cilindro, ¿no? De arriba abajo para que el contenido no se apelmace, ¿sí? Sí, como lo dice Roberto, agitando extintores ahí en el chat. No tanto agitando, simplemente darle la vuelta, ¿no? Permitir que el polvo baje, que suba otra vez, ¿no? Que se vaya de lado a lado para que no se apelmace, ¿no? Y repito, sobre todo en este tiempo de humedad, ¿sí? A eso se refiere este programa anual de mantenimiento. ¿Quién lo va a realizar? ¿Cada cuándo se realizan estas inspecciones? Yo creo que por lo menos una vez a la semana, ¿no? Bien. Luego, programa anual de mantenimiento a las instalaciones, a todas las instalaciones. ¿Y qué entendemos por ese mantenimiento? Pintura, impermeabilización, identificación, por ejemplo, de las luminarias, cuáles ya se fundieron, ¿no? Si son de LED, pues igual, cuáles son las que ya están dañadas, hay que cambiarlas, revisar toda la instalación, por ejemplo, de gas, ¿no? Que no tenga fugas, que esté debidamente pintada. Lo mismo, por ejemplo, si tengo estacionamiento, que esté balizado el espacio, ¿no? Que esté señalizado el espacio de los vehículos, los pasos peatonales, que las escaleras tengan su cinta antiderrapante, que igual los barandales que no estén dañados, que nadie se vaya a atorar ahí en el barandal o que se vayan a lastimar la mano, ¿verdad? A veces la pintura se comienza a corroer y sobre todo cuando es esmalte, ¿no? Deja como unas esquilitas donde de repente uno llega con la mano y se corta, ¿no? Entonces ese tipo de cosas van en este programa anual de mantenimiento de instalaciones. Luego, equipo y zonificación para atención a emergencias. Esto es importante, el equipo y zonificación. ¿Por qué? Porque yo debo de contemplar dentro de mi punto de reunión al momento de hacer la evacuación, tengo que contemplar un puesto de primeros auxilios y un puesto de mando de entrada, ¿sí? El puesto de primeros auxilios, pues donde voy a atender a todas las personas que hayan tenido una lesión, alguno que se desmayó, las crisis nerviosas, todo eso ahí en el puesto de primeros auxilios. Y el puesto de mando, pues es donde va a estar el directivo coordinando toda la atención de la emergencia junto con el Comité de Protección Civil, ¿sí? Y de ahí se va a generar la coordinación con los cuerpos externos. Si yo necesito que lleguen bomberos o que lleguen paramédicos, desde el puesto de mando, tengo que solicitar los apoyos y ahí los tengo que recibir. Entonces, sí es importante ir pensando en colocar este puesto de mando y de hecho desde los simulacros que tiene que hacer, ¿sí? Y obviamente, pues sí, también hay que contemplar en que voy a invertir también ahí porque debo de colocar por lo menos una carpa, ¿sí? Una mesita para poder de ahí estar despachando toda la emergencia. Cuando les doy el curso de evacuación, siempre les comento que por seguridad siempre nos debe de acompañar un botiquín y por lo menos un extintor, por lo menos. Obviamente este botiquín se dirige hacia el puesto de primeros auxilios, que también de preferencia debería tener una carpa.
Y el extintor puede estar ya sea en primeros auxilios o en el puesto de mando. Cuando realizo la evacuación, pues obviamente tengo que sacar estos insumos, ¿no? Que es la carpa, ¿no? Y debo también de extraer el programa de protección civil. El programa de protección civil, si no lo pueden evacuar al momento de hacer la evacuación, pues bueno, lo podemos tener también vía digital, ¿no? En un PDF. En un PDF, sobre todo porque la parte de los croquis es muy importante, ¿sí? Porque si la brigada de evacuación no puede auxiliar a alguna persona a realizar la evacuación, sí puede identificar en qué zona se pudo haber quedado esa persona, ¿no? Y sobre todo, si hay daños en el inmueble y ya no podemos ingresar, va a llegar el personal calificado para poder hacer estas tareas de rescate. Y con los croquis podemos identificar en qué área se quedó esa persona, ¿no? Y ya sabemos cuál podrían ser los mejores accesos para poder rápidamente extraer a esa persona. Entonces, cuando hacemos el ejercicio de evacuación, hay que sacar el botiquín, por lo menos un extintor, y el programa interno, ¿verdad? Ya se suma otra tarea para el ejercicio de evacuación. Bien. Después vienen las medidas de reducción de riesgos y el síntesis, ¿no? La síntesis, perdón. Todo esto, pues, es obviamente el final de todo lo que estamos haciendo con base en el análisis de riesgos. Ya hice mi análisis, ya diseño estas tareas, ¿no? Y por último, pues una síntesis, ¿no? Como un breve resumen de lo que es el plan de reducción de riesgos. Después viene ya el plan de contingencias, ¿no? ¿Cómo voy a manejar esta contingencia o las que se me presenten de acuerdo al análisis de riesgos? ¿Sí? Si estoy en una zona susceptible a inundaciones, ¿no? Para salir un poquito acerca de los sismos, pues ¿cómo voy a atender esa inundación? Sobre todo si esa inundación me afecta para el acceso o para la salida de mi instalación. No necesariamente porque se inunde mi instalación, ¿no? De una u otra forma nos puede afectar. Pero si se está metiendo el agua a mi instalación, entonces es otro rollo. ¿Cómo voy a atender esa contingencia? ¿Sí? Desde sus diferentes ámbitos, ¿no? Y así con cada una, ¿no? ¿Qué hacer en caso de sismo, en caso de incendio, persona lesionada, inundación, amenaza de bomba, ¿no? Y aquí viene, bueno, ¿cuál es mi sistema de alertamiento? Bueno, pues tengo un alertamiento sísmico, sí, pero también tengo alertamiento por silbato, ¿no? O vía alarma de incendios, ¿sí? ¿Cuáles son los diferentes sistemas de alertamiento que yo tengo para hacerles saber que hay una emergencia o una contingencia? Coordinación y manejo de emergencias. Y les hablaba yo hace ratito del puesto de mando. Bueno, pues aquí se establece dónde se ubica el puesto de mando, con qué empresas estoy coordinado o con qué instituciones. ¿Por qué? Resulta que hay edificios de oficinas donde hay empresas o instituciones por piso o por oficinas, ¿no? Y se trabaja mucho en comités de ayuda mutua entre empresas, ¿no? Lo mismo se está optando en algunos parques industriales, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues yo me dedico exclusivamente a primeros auxilios, ¿sabes qué? Yo me dedico a evacuar a todo el personal y así para poder acelerar, ¿no? Y sobre todo atender las emergencias. Si es el caso, pues aquí se coloca, ¿no? Luego viene la parte de la evaluación de daños. ¿Cuál es el protocolo que tenemos nosotros para evaluar los posibles daños del inmueble? Y también aquí se establece, si no está dentro de nuestra capacidad operativa el poder hacer la evaluación, bueno, pues ¿cuál es nuestro protocolo para
que alguien más venga a evaluar los daños, ¿no? La parte de, obviamente, seguridad de todo el inmueble ante una situación de emergencia, para que no entren, ya saben, la rapiña y demás, ¿no? Y luego la comunicación social de la contingencia, es decir, cómo voy a comunicar, ya sea a medios, ya sea a los clientes, ¿no? Cómo voy a comunicar la situación que se encuentra dentro de la instalación, ¿no? Y después viene el plan de continuidad de operaciones. Y por último, viene esto de vigilancia, evaluación y verificación. Eso, si no mal recuerdo, creo que sí lo vimos en la sesión anterior, donde viene la tablita que ocupa el verificador, ¿no? La tablita de cumplimiento. Y que esa la pueden ustedes ocupar para hacer una breve auditoría, ¿no? Si no están cumpliendo con todo lo establecido en la normativa de protección civil, ¿sí? Y les comentaba que su mismo responsable oficial lo puede realizar, o inclusive hasta pueden solicitar que otro responsable oficial pues les haga esa breve auditoría. Obviamente, pues cada responsable oficial va a cobrar lo que cree conveniente por hacer esta auditoría, ¿no? Esto para que hagan constar de que sí hizo bien el trabajo el responsable oficial y para que estén bien para cuando llegue la autoridad a una posible visita de verificación. Pero yo creo que si somos profesionales no tendríamos por qué dudar del trabajo que nos está haciendo, ¿no? Entonces, la idea es que esa tablita se cumpla, ¿no? Se cumpla con todo lo que se establece ahí, para que cuando llegue la autoridad a una posible visita de verificación, simplemente nosotros ya con nuestra auditoría, pues con todas las facilidades, dejemos que la autoridad haga su trabajo, ¿sí? Y pues salgamos avante, ¿no? De este procedimiento. ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, repito, este documento también se los estoy compartiendo y ustedes pueden comparar lo que viene aquí con lo que cuentan sus carpetas, ¿no? Quienes ya la tengan, ¿sí? No me detengo mucho a analizar todo esto porque hay otras cosas que sí quisiera yo revisar dentro de esta capacitación. Bien, voy a tener la pantalla y vamos a revisar otros documentos. Bien, ahorita les voy a compartir un poquito de los términos de referencia. Este es para escuelas, ¿sí? Y repito, es más la cuestión de forma que se cambia aquí, porque lo de fondo es lo que realiza el responsable oficial. Pero son muy pocos los cambios, vean. Igual empezamos a partir de un marco jurídico, las definiciones, campo de aplicación, ¿no? Aquí nos ponen un rubro más que en el otro no había, ¿eh? Obligaciones del responsable del funcionamiento y operación de la escuela. En el campo de aplicación. Pero igual viene un objetivo general, objetivos específicos, el contenido, descripción general de la escuela, la ubicación, descripción de la escuela, la población. Ya viene la parte del análisis de riesgos, ocupando su respectiva metodología. Después viene el plan de reducción de riesgos, ¿sí? Con lo mismo, lo único que cambia es que aquí es Comité Interno de Protección Civil Escolar, ¿no? Y también se habla de un Comité Interno de Seguridad Escolar. Digamos que de los cambios más relevantes entre uno y otro, ¿no? Lo mismo la integración y capacitación,
la parte de los simulacros, ¿sí? Que tengo que ver lo de los extintores, si tengo alerta sísmica, sistemas de detección de incendios, el botiquín, ¿sí? Aquí ya se detalla, a diferencia del establecimiento, las cuestiones de las escuelas, sí nos piden que detallemos, ¿no? La infraestructura física. Los muros, techos, pisos, mobiliarios, instalación eléctrica, o sea, es un poquito más específico aquí. Nada más, pero viene siendo exactamente lo mismo, ¿sí? Equipamientos de unificación para atención a emergencias, ¿verdad? ¿Sí? Igual los mantenimientos. Dentro del plan de contingencia, exactamente lo mismo, la estructura organizacional, el manejo de las contingencias y los protocolos de actuación por tipo de riesgo. Pues es prácticamente lo mismo que el otro documento, ¿no? Plan de continuidad de operaciones y lo mismo, la vigilancia, evaluación y verificación, ¿sí? Repito, son pequeños cambios los que se dan, lo pueden ustedes comparar, sobre todo en la forma en la que se explica, ¿no? Cuando es una escuela y cuando es un establecimiento, ¿sí? Ya este documento también está dentro de la lista que les voy a hacer llegar. Y ahorita vamos a analizar un poquito, porque vamos a terminar la siguiente sesión con esto. Esto que les pongo aquí es la norma técnica de capacitación, ¿sí? Capacitación a brigadistas en materia de protección civil. El alcance, dice, la presente norma técnica es de observancia obligatoria para responsables oficiales de protección civil que cuentan con aprobación y registro expedido. Es obligatoria para los cursos de capacitación impartidos a los brigadistas y es aplicable en todo el territorio de la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, obviamente, yo tengo que aplicarla forzosamente como responsable oficial de protección civil, ¿sí? Porque ahí claramente lo dice la norma. Vienen las definiciones. Eso ya lo analizamos después. Primero. En el punto número 5 vienen los temarios, ¿sí? Toda norma es enunciativa más no limitativa. ¿Esto qué quiere decir? Tengo que cumplir cabalmente con lo que menciona la norma. Si excedo la norma, no hay problema, ¿sí? Lo malo es cuando no llego ni siquiera a lo que menciona la norma, ¿sí? Ahorita ya estamos coordinándonos entre diferentes niveles de gobierno. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de Protección Civil de la Ciudad de México ya tiene acuerdos con muchas otras instituciones. Por ahí se había dado el rumor hace un tiempo de que iba a tener ahí algunos acuerdos con la Junta de Asistencia Privada precisamente para poder auxiliarles a ustedes, ¿no? Dentro de sus programas internos y demás, pero creo que nada más llegó como rumor. Pero bueno, a nivel educativo, sí ya tuvo un acercamiento con las instancias correspondientes, porque no nada más se trata de hablar de la Secretaría de Educación Pública, porque, por ejemplo, ¿qué pasa con guarderías, con CENDIS, no? Sabemos que hay quienes son controladas por Sedesol, bueno, hoy ya es, creo, Bienestar, algo así, ¿no? Pero está también el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? El ISSSTE también, ¿no? Que son instituciones que también están regulando, ¿no? A las diferentes estancias infantiles, guarderías, CENDIS, ¿no?
Y están homologando criterios, les comento. Hace un tiempo tuvimos algunas discrepancias con personal de estas instituciones, porque una cosa es lo que establece la norma y otra cosa es lo que establece el sentido común, según las personas. Hay una norma de señalización donde me dice cuáles son las medidas del señalamiento de acuerdo a la distancia máxima de visualización, cuáles son los colores, las formas a utilizar, pero nunca me establece a qué altura va a estar el señalamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque claramente la norma dice que debe de ser visible en cualquier lugar del área, ¿no? Entonces, por lógica, ya de ahí saca uno la medida, ¿no? La altura aproximada, ¿sí? En una ocasión, una supervisora de CEP, tuvimos ahí esa discusión porque decía que debería estar a 90 centímetros de altura, que porque es a la altura donde el niño alcanza a ver el señalamiento, lo cual yo le decía que no. ¿Por qué? Porque a 90 centímetros, eso me da como resultado a la mitad o un poquito abajo de donde está el pizarrón. El niño de hasta atrás ya no lo va a ver, a lo mejor cuando están sentados sí, pero si todos se ponen de pie, los niños de hasta atrás ya no alcanzan a ver el señalamiento. Lo cual yo decía, yo lo hablo porque así lo establece la norma. Si usted me indica cuál es la norma específica de la Secretaría de Educación Pública, adelante, ¿no? Optamos por mejor poner los dos señalamientos, como lo establece la norma en materia de protección civil y como lo establece el criterio personal de aquella persona. En otra ocasión, en una estancia infantil, se nos ocurre, aparte de colocar la señalización por la norma, se nos ocurre poner señalamientos en el piso, ¿no? Flechitas con pintura de esa que brilla en la oscuridad, ¿sí? Las flechitas iban todo el piso señalando hacia dónde estaba el punto de reunión. Pues resulta que ya... Cargo el micrófono, por favor. Resulta que ya después querían sancionar a la estancia infantil porque esos señalamientos no estaban normados, ¿no? Ya tuvimos que llegar ahí a pelearnos con la autoridad porque claramente lo que les comento, la norma es enunciativa más no limitativa, ¿sí? Si no está prohibido, está permitido, así de sencillo. Y si no está prohibido en ninguna parte, ninguna norma dice que está prohibida la señalización en el piso, pues quiere decir que está permitida, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en los cines? En los cines todo el tiempo está marcada la ruta de evacuación, los escalones, ¿no? Con luces LED a los lados. Es una forma de señalización y eso no está prohibido. En ninguna norma dice que no se puede hacer. En ninguna norma establece que es obligatorio hacerlo, ¿no? Sin embargo, pues bueno, está garantizada la ruta de evacuación, ¿no? Está garantizada su visibilidad en todo momento, pues cumple con la norma, ¿sí? Entonces, mientras estemos cumpliendo con lo que dice la norma, si podemos dar más, es mejor. ¿Esto a qué va? Estos son los contenidos mínimos que establece la norma para la capacitación. Si podemos exceder un poquito, qué mejor. Para el temario básico de primeros auxilios nos está pidiendo mínimo 6 horas. Esto es lo que establece la norma. 6 horas para poder decir que ya capacité a mi personal. No nos establece que estas horas tengan que ser en una sola sesión, pueden ser en 2, pueden ser en 3, ¿no? 3 de 2 horas, ¿no? En lo personal, cuando hablamos de capacitaciones presenciales, a mí no me gusta que sean de sesiones de tan poco tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque generamos más dudas. Y a la siguiente sesión tratamos de resolver las dudas anteriores. Si van a hacer capacitaciones presenciales, si se puede en una sola sesión, qué mejor. Si no, por lo menos en 2 sesiones. Hay quien dice, oye, yo quiero un curso de 20 horas. Perfecto. Podemos
ya sea alcanzar más objetivos o podemos practicar más, ¿sí? Igual y no nos salimos del temario, pero hacemos más prácticas, ¿sale? Aquí depende qué tanto yo quiera invertir también en mi personal. Pero repito, vamos a quedarnos únicamente el día de hoy con el curso de primeros auxilios. El curso básico me dice que el temario, es decir, la importancia de los primeros auxilios, evaluación de la escena, activación de los servicios de emergencia, aislamiento de sustancias corporales, evaluación primaria, el soporte básico de vida. Ahí dentro del soporte básico de vida entra la obstrucción de la vía respiratoria, reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Realizando solo compresiones, importante eso. Después ya viene el estado de choque, control de hemorragias. Esto comprende presión directa, el vendaje compresivo. Después viene amputaciones, objetos empalados, lesiones abdominales. Después viene inmovilización de fracturas y luxaciones, tratamiento a quemaduras, movilización de los lesionados. Todo eso dice ahí que lo tenemos que ver en 6 horas. ¿Sí? Sí, 6 horas son más que suficientes. ¿Vale? Me comenta aquí Eduardo Ramírez en el chat, César, ¿para cuándo se daría el curso de primeros auxilios? De preferencia que sea vía presencial. Por parte de la Junta de Asistencia Privada, desconozco. Yo sé que todavía no están programados cursos presenciales. En un ratito, ya que cerramos el curso, yo creo que esta Ruth nos va a poder dar más información al respecto, pero yo tengo entendido que todavía vamos a tardar un poquito. Sobre todo porque ahorita se habla de otra ola de COVID, alza de contagios y demás. Entonces ahí sí desconozco un poco, pero ahorita lo checamos. Imagínense, en 6 horas sí alcanzamos a ver todo esto. Y con práctica, y realmente hacerlo bien. Repito, hemos caído en el error, y también porque así lo han pedido muchos clientes, de impartir los cursos 3 horas y tratar de darles todos los temas, ¿no? Híjole, la verdad es que como instructores hemos hecho maravillas para poder diseñar ese tipo de capacitaciones, pero realmente no son capacitaciones. Simplemente son talleres donde se resuelven algunas dudas, se generan más, y si eso lo hacemos hasta un año, híjoles, en un año ya se me olvidó pues todo lo que aprendí. ¿Por qué? Porque fueron solamente 3 horas. ¿En qué momento practico, no? Y si no realizo simulacros, imagínense peor tantito, ¿no? ¿Sí? Entonces sí debemos de generar un poquito más de compromiso con lo que estamos haciendo, ¿no? Me comenta Eduardo, verás, nosotros trabajamos con personas de la tercera edad y creemos que es necesario ese tema. Sí, en todos lados. Lamentablemente ahorita por pandemia está un poquito complicado, pero mira, les voy a dejar a todos aquí mi teléfono. De todas formas, se lo pueden solicitar aquí a los compañeros de la Junta. Echen un gritito y vemos cómo podemos trabajarlo para que pues para ya empezar a poner en marcha otro tipo de formas de capacitar. Esto también puede ser híbrido, ¿sí? También puede ser híbrido. Yo en algunas instituciones hemos hecho teoría virtual, práctica presencial, para llevar el equipo, obviamente con todas las medidas de sanidad, ¿sí? Pero no en todas las instituciones todavía nos es permitido, ¿vale? Entonces es cuestión de platicarlo y ver cómo podemos nosotros, pues llegar a acuerdos, ¿no? Se trata de eso, de generar acuerdos, ¿sí? De todas formas, ya dejé aquí en el chat mi número. De todas formas, la gente de mis compañeros de la Junta tienen mis datos, se los pueden compartir sin ningún problema para pues para ponernos en contacto y ver de qué manera se les puede apoyar, ¿sí? Bien, ¿algún otro comentario, alguna duda? La siguiente sesión vamos a continuar con este tema de la norma de capacitación, para ir viendo, pues sí, los pros y los contras de lo que estamos haciendo y cómo podemos mejorar, ¿no? ¿Sí? Bien, si no hay algún otro comentario, voy a cederle la palabra a Ruth para que nos
resuelva también esa duda de los ejercicios presenciales. Digo, a todos nos gusta, la verdad a mí me encanta estar ahí en el CECAPIS dando cursos, pero pues ahorita por obvias razones no es posible. Gracias, César. Sí, efectivamente, hasta el momento no tenemos autorizado ya iniciar con capacitación presencial, entonces sería todavía en línea. Vamos a tener un segundo ciclo de cursos de protección civil. Todavía no tenemos las fechas, pero los invitamos a que sigan las redes sociales, igual en el sistema de capacitación. Mes a mes subimos el programa mensual para que estén al pendiente. De igual forma, los invitamos a que si gustan ver las grabaciones de las sesiones pasadas, ya están en el canal de YouTube para que las puedan consultar ahí. Y bueno, si no hay dudas, ya no hay más comentarios, nos veríamos la próxima sesión, que es el jueves, para ya cerrar con este curso. Y no hay dudas, no hay comentarios. Con esto cerramos la sesión. Que tengan buen día, César. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias Ruth, gracias. Gracias a todos. Que tengan buen día. Excelente tarde. Gracias igualmente.